¿Y tú? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para volver a ver a tus papás? Te fuiste a Estados Unidos para buscar una mejor vida y un trabajo bien pagado. Pero a cambio, tienes años sin ver a tus padres. Los extrañas todos los días y a todas horas. Anhelas regresar a tu tierra, pero tú sabes que tienes mejores oportunidades en Estados Unidos. ¿Sabías que si eres indocumentado, es posible llevar a tus papás a Estados Unidos a visitarte? La clave son los programas de reunificación familiar. Ya estamos listos, a punto de abordar, a punto de despegar. ¡Saluden, saluden! Los programas de reunificación familiar son operados por organizaciones, clubes migrantes y gobiernos estatales, quienes ayudan en el proceso de obtener una visa de turista y realizar el viaje. Te llevan a tus padres hasta tu casa en California, Illinois, Texas, Nueva York o donde sea que te encuentres, para que los abraces como aquella última vez que los viste antes de irte. Rocío, te quiero mucho. Voy a ir a verte para abrazarte y besarte. Y los mariachis, dígale. ¿Y los Los mariachis? mariachis. Ve contratando a los mariachis, Rocío, porque ya va para allá tu mamá. ¿Están emocionados? Mucho. ¿Sí? ¿Qué mensaje tienen para ellos? ¿Qué les quieren decir? Que los quiero mucho. ¿Y? Que pronto estaré con ellos. Mi amor, por ahí te voy a caer, abusado. Voy para allá, mi vida. Te amo a ti y a todos, mi amor. Gracias. Me siento emocionada, me siento contenta de que se me hizo realidad este sueño, y ya lo había intentado y no pude, pero gracias a la señora Dolores no fue posible. El costo promedio de una reunificación ronda entre los $2,000 y los $2,500 por persona. Los programas de reunificación familiar fueron una idea que surgió en el 2001 y 6 años después se pudieron concretar. Por ser uno de los programas más exitosos entre la comunidad mexicana en Estados Unidos, existen muchas voces que alertan sobre clubes y organizaciones que no hacen bien su trabajo. En los últimos años se ha abusado y se ha lucrado con esta necesidad. Lamentablemente tenemos programas que conocemos que se ha abusado de esta necesidad de los paisanos para que puedan reunirse con sus familiares, con sus padres y en ocasiones con sus abuelos, donde los cobros son excesivos, donde realmente hay hay un abuso sobre esta necesidad. Si no es el caso de que sus gobiernos tengan un programa, identificar también a qué organización, cuál es su reputación, cuánto tiempo tienen haciendo esto y que sea un precio justo. Para el activista Marco Antonio Castillo, es un problema la existencia de estos programas con fines de lucro, el cual se consuma al desinterés de muchos gobernantes por crear programas seguros y efectivos. Frente a la pregunta de cómo superamos el racismo institucional que prevalece en la embajada, y el otro lado, la respuesta es, pues hay mucho interés en Estados Unidos por saber más sobre las culturas indígenas de México. Bueno, pues creemos un programa en donde se promueva la cultura indígena y que al mismo tiempo permita superar el racismo a través de cartas de invitación de instituciones culturales para organizar eventos serios que permitan la promoción cultural, la presentación y además la reunificación comunitaria y familiar. Y bueno, pues con el tiempo, algunas organizaciones, algunas instituciones, pues lo han convertido en un mero ejercicio económico de reunificación familiar. Que ahora existan decenas de programas tiene sus desventajas, nos cuenta Sergio Infanzón. Algunas de esas personas, esas organizaciones que se subieron a este programa, que hicieron de este programa suyos, pues se han desviado un poco. Yo creo que se utilizaron este aspecto tan crítico, tan emocional, tan fuerte para poder lucrar y para poder abusar de un aspecto tan sensible. Si alguien viene y me dice, te voy a traer a tu mamá que no has visto en 30 años y me dice, te va a costar $20,000, ¿qué crees que voy a hacer? Le voy a decir, tengo 25. Para saber cuáles son las organizaciones serias y seguras, lo mejor es acercarse a consultar información en Conexión Migrante.
donde desarrollamos una base de datos que muestra y califica a los clubes y organizaciones de acuerdo con su nivel de transparencia, servicios, cuidados y legalidad. A pesar de las alertas para elegir la organización adecuada, la reunificación familiar sigue siendo uno de los programas más cercanos y vivos en la comunidad mexicana dentro de Estados Unidos. Cuidado, no todas las organizaciones cumplen con lo que prometen. En estos programas hay muchos estafadores que cobran cantidades exorbitantes por el viaje, que no cumplen y rompen las ilusiones de padres e hijos. Buenas noches. Estábamos muy atentos viendo este video. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante y me da muchísimo gusto recibirlos esta noche. Como ya vieron en el inicio, vamos a hablar sobre los programas de reunificación familiar que se organizan para llevar a los papás mayores de edad, no, pues más bien adultos mayores, a Estados Unidos a reunificarse con sus hijos que no tienen documentos, que no pueden venir a México, luego de muchos años sin verse. Ya se imaginarán que son programas exitosísimos porque pues te acercan a lo más querido de tu corazón, que son tu mamá y tu papá y tus hijos. Si ustedes están viendo este programa, por favor, no dejen de verlo. Vamos a platicar sobre cómo nacieron estos programas, sobre qué pasa, cómo cuidarse, cómo saber identificar una organización que pueda hacer las cosas bien, cómo identificar a las que no están haciendo las cosas bien. Y parte de este trabajo que hicimos en Conexión Migrante es porque la reunificación es uno de los temas más importantes para nuestra comunidad. Yo les diría que antes de la pandemia, la reunificación familiar nos llevaba más o menos el 30% de nuestro esfuerzo, trabajo, tráfico, llamadas. Entonces, obviamente muchas cosas cambiaron a partir de la pandemia y de los cambios de gobierno, pero de eso queremos platicar hoy con ustedes, de este reportaje que yo he repetido mucho en estos días, que es el que está hecho con más corazón, porque lo hicimos con recursos propios, porque lo hicimos, se los juro que pasito a pasito, como autoconstrucción de casa, o sea, íbamos y comprábamos un bulto de cemento y lo traíamos, y luego 3 bloques y volvíamos a poner la pared y no quedaba y luego la volvíamos a hacer. O sea, fue un trabajo pues hecho con mucho cuidado, muy lentamente, porque sabíamos que era un tema muy importante, que no nos podíamos equivocar, que teníamos que ser responsables y decir las cosas como son. Entonces, pues estamos muy contentos de que estén esta noche con nosotros, que vamos a hablar de los programas de reunificación familiar. Me acompañan como cada semana Abel Domínguez, el editor de Conexión Migrante, y Selene Tapia, quien es la jefa del Centro de Atención al Migrante. ¿Cómo están, chico? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Miren, me dice Selene que ya hay 3 preguntas. Entonces, si quieren, vamos con las preguntas. Y mientras que nos hacen las preguntas, les vamos a contar un poco cómo se hizo la investigación, cómo iniciaron los programas, cómo los conocimos y qué es lo que sabemos de ellos. Selene, pues dale, vamos a empezar esta historia. Sí, bueno, la primera pregunta que entró fue recién habíamos empezado y es Juan Camarena y le gustaría tener más información, me imagino que del tema. Por WhatsApp nos escribió Alonso y nos está preguntando sobre los requisitos que necesita para poder ver a sus papás y sus abuelitos, ya que tiene 22 años sin verlo y les gustaría saber qué puede hacer. Y también por aquí nos escribió Sara y ella también quiere saber qué ocupa para que su mamá pueda ir a Estados Unidos. Son las preguntas, que es la misma, pero pues ahí te las... Es la misma. Bueno, fíjense qué historia tan linda. Entrevistamos para este reportaje que se hizo a Rigoberto Castañeda, quien es el primer secretario del Migrante, de Zacatecas, porque él vivió la transición de Instituto del Migrante a Secretaría.
Y él nos contó la historia de cómo empezó el programa Corazones de Plata en Zacatecas. Zacatecas fue el primer estado que puso en operación un programa como este de reunificación familiar, aunque Marco Antonio Castillo ya lo había hecho antes, unos años antes, en una modalidad donde no se solicitaban visas de turistas, sino visas para actividades culturales. Y así fue como llevaron a papás de una comunidad de Tlaxcala a Nueva York. Pero bueno, Rigoberto Castañeda nos contaba que un líder migrante de Chicago, Sergio Mesa, que estaba en la Federación de Clubes Migrantes de Zacatecanos en Illinois, una cosa así, porque hay 2000, es que mis paisanos son muy organizados. Pero él pidió ayuda porque quería llevar a su mamá a Chicago a verlo. La mamá estaba un poco enferma. Le pidió al gobernador ayuda, empezaron a intentar ayudarlo y en el inter de que sí lo ayudaban y no y demás, la señora murió. Y cuando el gobernador vuelve a ir a Chicago, le dice, es que esto le pasa a muchas personas en la comunidad, sus papás se mueren y no alcanzan a verse y yo creo que ustedes nos podrían ayudar. Y entonces ahí es donde se juntan los clubes migrantes con los gobiernos estatales para organizar estas reunificaciones. De hecho, nos contó Rigo que el nombre de Corazón de Plata es porque para ese primer viaje que se hizo, como un año después de todo esto que les estoy contando, hicieron unos corazones donde la mitad del corazón se lo quedaba el hijo en Estados Unidos y la otra mitad se lo daban al papá acá y cuando llegaban se unían los corazones. Una cosa muy linda y muy preciosa. Evidentemente eran de plata, pero ahí empezaron los programas oficiales. Y luego pues hubo como un boom de programas y casi era a ver quién lleva más familias para allá. Puebla fue el único estado, Abel, y no sé si tú recuerdes, pero Puebla fue el único estado que asumió al 100% los gastos del viaje. ¿Qué significaba esto? Que el gobierno de Puebla pagaba visa, avión, fiestota y obviamente avión de regreso. Todo el proceso completo, o sea, los migrantes no tenían que poner nada. Y luego Michoacán, con José Luis Pepe Gutiérrez, tuvo un exitosísimo programa que se llamaba Paloma Mensajeras, que tan exitoso es que, miren, esos son los chismes que les vamos a contar en este programa. Tan exitoso fue que si usted habla al gobierno de Michoacán y luego ya le dicen, pues aquí tiene que marcar para el programa de reunificación familiar, la grabación que aparece es la grabación del programa de Palomas Mensajeras, aunque ya no exista, ¿verdad? Y le cambiaron el nombre porque no vaya siendo que sea de otro partido, puras tonterías que hacen los gobiernos. Pero ese programa fue también exitosísimo. Llevó a más de 10,000 papás de Michoacán a Estados Unidos a ver a sus hijos. Entonces, pues son programas muy atractivos que verdaderamente, como ustedes lo notaron, pues llegan al corazón de la gente. ¿Y cuáles serían, Abel? Cuéntanos tú, los requisitos fundamentales para que un papá pueda ir a visitar a su hijo que no tiene documentos a Estados Unidos. Han variado un poquito de grupo a grupo y en los años, pero básicamente son los siguientes, que el papá, en este caso el papá de los migrantes, tenga como mínimo 60 años. Esto es porque mientras más grandes son, es más fácil que les aprueben la visa, porque luego para que no piensen que van a quedarse allá. Este es uno. El otro es que no tengan al mínimo 10 años sin verse sin sus hijos, porque si la demanda es mucha, como esto, esto es una forma de, y para los oficiales, estos dos, es que ser originado desde el estado, y había como uno extra y dependía un poquito del estado y generalmente lo decían era como el no haber estado anteriormente en Estados Unidos, porque eso también complica las cosas y pues como acaba de explicar Pati, el objetivo de estos programas no era que las personas gastaran, no era gasto, sino reencontrar, porque pues es un objetivo, es un humanitario. Sí, y fíjense que uno de los temas que ha sucedido luego de la pandemia
pues evidentemente cerró todo, los tiempos de espera son larguísimos, pero para los programas de reunificación ya no. Fueron muy largas las esperas, hubo papás que pues no lo lograron y murieron antes de poder pues volver a ver a sus hijos. Pero hubo algunos cambios, como algunos clubes están aceptando papás menores de 60 años, porque saben que la espera va a ser tan larga que probablemente cuando cumpla 60 ya van a tener la visa y ya van a poder hacer el viaje. Y luego también cambiaron cosas en el gobierno mexicano, porque antes había una cosa que se llamaba toma de nota. La toma de nota la hacían los clubes y las organizaciones migrantes y las federaciones ante la Secretaría de Desarrollo Social, lo que era antes la Secretaría de Desarrollo Social. Y ahí llevaban un registro de los clubes migrantes y eso también ayudaba, en otras épocas, a operar el programa 3x1. Era como la Secretaría de Desarrollo Social tenía una especie de vinculación con los clubes y organizaciones migrantes y se hacían pues trabajo comunitario y bueno, y de vez en cuando se robaban una lana unos cuantos ahí, que hasta grabaciones de ellos tenemos, algún día se las voy a enseñar, y así. Pero ya no se hace la toma de nota, ya lo único que se hace es un registro ante Relaciones Exteriores los clubes de oriundos y no sé qué, perdónenme, que no tiene ningún valor legal, digamos, pero ahora lo que han hecho las organizaciones es registrarse en Estados Unidos y tener ellos el contacto directo con la Embajada de Estados Unidos en México o el consulado que le corresponda. Y así es como se han facilitado los procesos. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Selene, del ejercicio que hicimos para que la gente pueda, elegir al mejor club o al club que pueda acomodarse más a su situación si quieren hacer una reunificación? Nosotros desde prácticamente 2019 empezamos a parar mucho las antenas porque Conexión Migrante siempre estamos abiertos a los mensajes o las llamadas que nos llega de toda la gente que nos ve, ya sea ahorita en vivo o esta grabación. Entonces nos llega la información y empezamos a parar mucho las antenas porque empezó a haber muchos casos de fraude, empezó a haber muchas personas que les prometían que iban a traer a los papás a Estados Unidos y esas cosas nunca pasaban, entonces llamaban y nos decían pues todo lo que les sucedía y que al final del día pues no lograban ver a sus papás. Entonces empezamos a hacer estos ejercicios de acercarnos a todas las organizaciones con las que nosotros ya conocíamos y empezamos a marcarles y preguntarles los requisitos, empezamos a preguntarle cuánto costaban, empezamos a interrogar un poquito más de cómo se manejaban los procesos. Hubo varios gobiernos y varios clubes migrantes que nos han abierto las puertas de sus procesos, que nos dicen, ven a ver cómo trabajamos. Cada que van a la embajada a Ciudad de México, nos invitan, ¿no? Nos dicen, vengan a tomar fotos, vengan a ver cómo es. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a llevar una especie de control, de decir, este programa contrata a tantas personas de staff, para los desayunos, también empezamos a ver cosas que no habíamos nosotros notado en toda lo que involucra traer un papá desde México hasta Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, esta información que nosotros estamos obteniendo hay que hacerlo lo más completo posible y presentarlo de un modo que entiendan. Entonces, esa era la intención que teníamos. En 2020 empezamos como más formalmente la investigación. Sin embargo, la pandemia atacó, todo se suspendió, todas las organizaciones y los clubes empezaron a detener todo esto de las reunificaciones, no por ellos, sino por la embajada americana. Y entonces nosotros también pausamos pues toda la investigación que estábamos haciendo. Estuvimos todavía manteniendo contacto con varias organizaciones que para saber pues qué estaban haciendo, ¿no? Mientras pasaba todo esto.
Y ahora, bueno, este año retomamos un poquito la investigación. Empezamos a hacer llamadas como Conexión Migrante. También hubo llamadas que hicimos como si nosotros fuéramos los usuarios. Y a partir de ahí y de toda la información que empezamos a obtener y que empezamos a cruzar, tenemos un semáforo que les vamos a dejar en los comentarios por aquí para que lo consulten, lo descarguen y ustedes decidan, bueno, a partir de eso que están leyendo, con qué club, con qué organización ustedes, ya sea que ya están inscritos, ya sea que ya tuvieron una experiencia o ya sea que se acomode más a lo que ustedes buscan, puedan tomar la decisión. Viene el enlace hasta el final para que ustedes contacten directamente al club, a la organización y pues pidan más información. Igual que un semáforo, son los colores verde, amarillo, lo único que agregamos fue el anaranjado y el rojo, e igual que un semáforo como el de la calle, funciona nuestro semáforo. Si es verde, podemos decir que es seguro de algún modo. Si ustedes tienen experiencias diferentes, nos pueden llamar y este semáforo no es definitivo. Pueden pasar cosas buenas para los que están en rojo y se ponen en verde, pueden pasar cosas malas para los que están en verde y se ponen en rojo. Entonces ustedes nos pueden retroalimentar mucho de sus experiencias y estamos pues dispuestos para escucharlos también. Fíjense que este ejercicio que hicimos de construir este semáforo nos llevó de veras mucho tiempo y tuvimos que hacer pues este cruce de llamadas. ¿Por qué? Porque casi yo les diría que en más de la mitad de los clubes hay muy poca transparencia. No quiere decir, esto no quiere decir que tengan poca transparencia, que hagan las cosas mal. Simplemente que no quieren dar información. Y eso complica las evaluaciones. ¿Por qué? Porque en procesos tan delicados y que se involucra un tema de reunificación familiar, debiéramos ser los más transparentes posibles y explicarle a la gente por qué los cobros. A nosotros nos costó muchísimo trabajo entender por qué las organizaciones cobraban. De hecho, tuvimos que hacer un proceso completo de reunificación. Digo, no uno, llevamos 5 y de hecho Selene ahora en este momento está en otro proceso de reunificación familiar. Pero tuvimos que hacer ese proceso ¿para qué? Para dimensionar lo que significaba hacer una reunificación. Porque evidentemente hay muchos críticos que dicen, es que no deben cobrar, debe ser gratuito. Pues no, déjenme que les diga que no. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo involucrado. Hay una responsabilidad muy grande involucrada, que es mover a mamás y papás adultos mayores. Y si tienen 60 años nos va muy bien, pero casi ninguno tiene 60 años. Yo les diría que el promedio está entre 70 y 80, los que van, con los que yo he viajado. No sé, Selena, qué experiencia tenga, pero es gente mucho mayor. Y si miren a mí, se me pierde la pluma, el celular, el documento, a mis 18, no se crean, no a mis 18, pero ya, imagínense a un viejito, primero, que ya está viejito, pero que además va con el estrés de que nunca ha viajado en avión y va con la emoción de que va a volver a ver a su hijo o a su hija. Son muchos factores y hay mucho cuidado en el proceso del viaje. Entonces, para nosotros sí fue como muy revelador poder hacer estos procesos para entonces decir, sí debe haber una actitud muy crítica a estos programas, pero es muy entendible que cobren una cantidad lógica y que nosotros calculamos, de acuerdo a los viajes que hemos hecho y a los costos, entre $2,000 y $2,500. Casi les diría más de eso, híjole, no se arriesguen. Hay gente que está cobrando en California, me decía Sergio Infanzón, una de nuestras fuentes para este reportaje, hay gente que está cobrando entre $10,000 y $15,000 por estos viajes, más el boleto de avión. Todo esto es entre 2,000 y 2,500 más el boleto de avión. Pero $10,000 es una locura. Y como dice Sergio en el reportaje, bueno, pues si me piden 25 porque tengo 30 sin ver a mis papás, por el amor de Dios que los pago.
Uno de los temas que sucedió, uno de los fenómenos que se dio en los últimos años fue que se transformó un poco el grupo de personas que organizan reunificaciones familiares. Antes de la pandemia había muchos programas oficiales exitosos que llevaban a mucha gente allá. Se viene la pandemia, se cierra todo, se cierran citas, se cierran viajes, se mueren muchos papás, evidentemente. Y luego, además de la pandemia, nos llega la otra pandemia política, que hay cambios de gobierno en los estados. Y como en este país tenemos, bueno, no tenemos, ahora sí que ellos, pero los políticos tienen basura en la cabeza. Cuando ven un programa exitoso del anterior gobierno, lo primero que hacen es cerrarlo, porque ¿cómo va a ser exitoso el del anterior? En lugar de decir, ah, sí, fue exitoso, véngase para acá y lo voy a explotar y ahora le voy a poner mis colores, pero son tontos. Entonces, cerraron un montón de programas. Abel, cuéntanos un poco cómo se transformó, cuántos programas había antes y cuántos quedaron. Fíjense nada más. A ver, Abel. Sí, anterior a la pandemia, había más de 16 estados. Un momento, o sea, prácticamente ya la mitad del país ya tenían este programa de reunificación familiar. Algunos estados ya habían prometido que lo iban a hacer. Sin embargo, pues llegó la pandemia, muchos programas entraron en pausa, cambiaron los gobiernos como mencionas, y ya ahorita tras la pandemia, así confirmados que siguen operando, siguen recibiendo nuevas solicitudes, trabajan al 100, podríamos decir que son tres estados, que son Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca, esto con base en la investigación que hicimos llamadas, esos son los que continúan trabajando. De ahí tenemos varios como Veracruz, Zacatecas, Michoacán, Durango, Morelos, Jalisco, Estado de México, que lo que nos han dicho es que están en pausa, ya han llevado casos que tenían pendientes, pero no están aceptando nuevas solicitudes, no te dan información, ha sido como batallar ya más a los números que ellos mismos te dan bien en sus páginas, te dicen que el número no existe, que no existe la extensión, entonces no hay información, ya como abiertamente, solamente hay otros que de plano no pasa nada con el caso de Puebla, que de ser un programa que pagaba todo, que más apoyaba, ahorita de plano no hay como forma de saber, como que quedó todo en el limbo, como si nunca hubiera existido. Mira, O sea, es que lo que debemos asumir es, cuando los burócratas y funcionarios no quieren decir está cancelado, se inventan todas las tonterías posibles. Está pausado. Está como la pausa, ¿se acuerdan? Bueno, está pausado. No estamos recibiendo solicitudes, pero sí está abierto. O como el de Michoacán, sí, sí está operando, pero el teléfono está mal. Qué bárbaros, qué capacidad de hacerse tontitos. Están cancelados, señores. Miren, el de Zacatecas, ese lo conozco muy bien, por lo que les comentaba, porque yo conozco bien a Rigoberto Castañeda y a José Juan Estrada, que también fue el secretario que le siguió. Ahorita en Zacatecas dicen que hay secretario de migrantes. No hay secretario de migrantes, nunca le dieron el nombramiento a Iván Reyes. Entonces, y además no hay interés. No hay interés de nada, menos de los migrantes. Lo que hacen, según nos dicen los clubes en Estados Unidos, es los clubes organizan todo y a veces le piden ayuda al gobierno para que los transporte. Tampoco creo que hagan eso. Pero les cuesta trabajo decir, ya no hay secretario del migrante, ya no, el corazón de plata ya se nos hizo de piedra, no sé, lo que sea, pero son incapaces de decir eso. Y eso es algo grave. ¿Por qué? Porque lo que hace es encarecer los programas de reunificación. Ya no es tan fácil acceder a programas públicos, entonces surgen organizaciones con toda la buena fe del mundo para hacer reunificaciones familiares, pero muchísimas más para verle la cara a la gente. Y ahí es donde ustedes se deben poner súper vivos y saber quién es la organización, quién los conoce, a ver, visitar su página. Si les piden dinero por adelantado, pues salir corriendo, no inventen, hay un montón de programas.
y ya que andamos hablando por los que cobran por información, fíjense ustedes, una de las cosas que nos hizo pensar en hacer este reportaje fue que empezamos a recibir llamadas desde hace muchos años sobre una organización en específico. El Abel, como es bien chismoso, trae toda la onda y les va a contar cómo estuvo la historia. Miren, me cuenta Abel, desde octubre de 2018 empezamos a recibir llamadas porque hay una organización, ahorita ya es empresa y sabrá Dios qué más, que se llama Nueva Visión Latinoamérica, y ellos organizan reunificaciones familiares. Pues yo no sé si sean transas o no, pero alguien que te pide $100 para decirte lo que significa una reunificación y cómo se organiza, pues yo no sé qué nombre ponerle. Pero entonces Abel empezó a recibir esas llamadas cuando él era joven y bello. Cuéntanos, Abel, qué pasó y luego cómo se transformó y cómo creamos esta nota que ahora presentamos. Y que si quieren, ¿hay video de Nueva Visión o no hay video de Nueva Visión? Bueno, ¿por qué no? Cuéntanos un poco de eso y luego ponemos el video. ¿Sí? Paco Arellano, ¿estás ready? Bueno, dale, Abel. Primero cuéntanos un poco de estas llamadas. Sí, pues bueno, todo empezó, como bien decían, así que las reunificaciones familiares se hicieron muy populares, y como decía Pati, fue gran parte de de las consultas que nos hacíamos, estábamos muy volcados en eso, pero compartíamos información de todo, prácticamente todas las organizaciones, grupos, clubes y federaciones que encontrábamos, compartíamos información porque pues, siempre ha sido el objetivo que las personas tengan la información, puedan recurrir a quien más le convenga, dependiendo de presupuestos, tiempos, cercanía. Entonces, sin embargo, fue por ahí a finales de 2018, por ahí de octubre, que empezaron a llamarme algunas personas expresando algunas quejas respecto a eso, como decía Patti, que para recibir información tenías que pagar $100. Ya la gente pagaba $100, quedaban con una lista de espera. También lo que nos decían es que no daban tickets, que todo el pago se hacía como en efectivo, no había como recibo, había confirmación, por así decirlo, en grupos de WhatsApp y todo se manejaba. Entonces muchas personas se enojaban por sobrecostos y así nos lo decían. Por ejemplo, fueron un grupo que nos decían que el viaje de autobús de Veracruz a la embajada en la Ciudad de México, les había, aparte de lo del cobro de la visa, todo lo que ya habían pagado, les habían cobrado 3,000 pesos. Pues ya las personas lo pagaron porque pues el deseo, las ganas de ver a los papás, entonces ya quedó después para el boleto de autobús para viajar a la Ciudad de México, para tomar el avión, para viajar a Estados Unidos, 5,000 pesos. Muchas personas se enojaron, dijeron porque pues, dijeron, oiga, pero si nosotros llenamos el autobús, son varias personas, no tendría que salir más barato. Entonces empezaron a haber rencillas ahí, reclamos, y pues porque se les hacía muy caro, porque aparte tenían que pagar la fiesta de bienvenida. Había personas que decían que la fiesta de bienvenida ni siquiera se les daba como buena comida o no se hacía nada, nada más se hacía como una mini reunioncita. Y pues se empezaron a enojar y las personas entraron como en un círculo donde si se quejaban, pues los sacaban de los grupos y pues ya perdían el dinero, los documentos que habían sacado, todo quedaba ahí perdido. Entonces, muchas personas con la esperanza de ver a sus papás, de no perder su dinero, pues ya pues optaban por callar y ver a sus papás y al final de todo esto, pues como si veían a sus papás, decían, bueno, pues ya vi a mis papás, pagué todo esto, pues ya, decían, ya no voy a seguir peleando. Sin embargo, fue a raíz de esto que empezamos a investigar, a llevar un poquito más de seguimiento y así fue como inició. También esta organización originalmente era un club migrante, también ahí hubo otro problema porque ellos decían que tenían que trabajaban junto al Estado de Guerrero, pero pues luego el Estado de Guerrero sabía decir que no era así. Hubo también una bronca, también perdieron su registro como club migrante, y también ahí fue cuando a finales de 2018, principios de 2019, y estaban constituidos como una organización y empezaron a trabajar así como de esta forma, con Nueva Visión Latinoamérica y ampliar su servicio. Y así continuaron trabajando. Digo, finalmente sí realizan las reunificaciones, tienen ahí presumen en su página, pero hay varias prácticas como esta
solamente dan información a personas de Estados Unidos. También ha sido como muy complicado. En varias ocasiones intentamos hablar con ellos durante este año. La última vez que hablamos con ellos fue en septiembre de 2022. Y durante este año intentamos volver a entablar una conversación con ellos telefónica. Nunca obtuvimos respuesta porque no me contestan porque mi número es de México. También los mensajes de Facebook no los responden. Y pues así, a grosso modo es esto, es como la intención de muchas personas porque es los sobrecostos, no es las personas que terminan en una situación donde tienen que elegir si no ver perder su dinero y no ver a sus papás o pues y agachar la cabeza. Hay una organización que nos hizo prender las alertas por la cantidad de quejas. En 2017 iniciaron reunificaciones, pero un tiempo después perdió su registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores debido a quejas por diversas irregularidades. Nos llegaron varias llamadas de personas que estaban muy a disgustos con la forma en la que trabajaban por los sobrecostos, ellos lo definieron. Y esto es porque en el viaje de reunificación de los precios que se manejan, siempre salía como un extra. Decían que no era claro todo lo que se manejaba. Porque, por ejemplo, tú ya habías pagado lo del programa en general, pero para llevar a tus papás a la visa, a la embajada de Estados Unidos para hacer el trámite, les cobraban 3,000 pesos por boleto de autobús por persona. Entonces eso les generaba mucha indignación. Intentaron reclamar, pero había problemas. O sea, generaba como tensión porque la directora, que es Cristian Celín Palacios, decía que nadie los obligaba a participar, que si no querían, pues no estaban obligados a seguir con el programa, pero muchas personas ya habían pagado y era tomar esta decisión de seguir adelante o pues perder lo que ya habían pagado y muchas veces hasta los documentos. Y en septiembre de 2022 nosotros hablamos con ellos, con Cristian Celín Palacios, nos devolvió la llamada. Fue un poco complejo porque ella dijo en primer lugar que nosotros no somos una autoridad y no tienen por qué darnos explicaciones de nada, pero aún así accedió a darnos la entrevista. En ese punto aclaró ella varios temas sobre las quejas respecto a los excesos de cobro y la retención de documentos. Ella dijo que las personas tienen muy claro antes de participar cómo funcionan, que ya dependen y que ellos deciden y que no, y que pues no había mucho que hacer en ese sentido. Lo que nos llama la atención de esta organización, uno es su falta de transparencia, pero lo que dice Abel es cierto. Perdónenme, sí realizan reunificaciones familiares, pero a un costo altísimo. Y tampoco creemos que eso esté bien, porque estás lucrando con la nostalgia y con la añoranza de ver a tus papás. Selene, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es el proceso que se lleva una reunificación y sobre todo los tiempos en este momento? Pues desde el momento de que tú te pones en contacto con alguna organización y ya te convence cómo va a trabajar y todo, lo primero que te pide son los documentos de tus papás. También a veces te pide documentos como hijo, por ejemplo, algún comprobante de domicilio en Estados Unidos. Si ya tienes hijos ciudadanos, a veces pues los nombres de ellos para que parezca que ellos son quienes están metiendo la petición. También a veces, bueno, en el caso de los papás, lo que les piden es ya su pasaporte vigente y también algunos otros documentos que ya es más normal que le pidan, como una identificación, su acta de nacimiento, etc. Ahí esa es como la primera fase que todas las organizaciones piden. A partir de ahí depende mucho cómo se manejen. Si se manejan por grupos grandes, que a veces pasa, lo que hacen es que juntan un grupo de 25 personas y ya que tienen ese grupo, piden la cita como grupal, por decirlo así. Entonces, esos tiempos varían porque pues depende de la organización. Hay unas que van llenando las citas constantemente, hay otras que cada 2 o 3 meses terminan de armar algún grupo, entonces eso también va a variar. Pero una vez que ya se tiene la cita, ahorita lamentablemente hemos escuchado que el tiempo aproximado de espera de cita es de 2 años y meses. Por ejemplo, ahorita estaba hablando con una persona que tiene una organización. La semana pasada pidió cita para un grupo y la cita se la dieron para inicios de 2026. Entonces,
son 2 años que uno tiene que considerar, o sea que no es culpa de la organización, no importa la organización con la que estemos, es muy difícil que logremos acelerar estas citas, ya que pues hay muchísima gente que está esperando desde pandemia pues obtener la visa, ¿no? Entonces es prácticamente imposible que les puedan adelantar muchísimo y los que les prometan eso es porque les van a cobrar X cantidad de dinero por intentar adelantarles la cita, que eso hemos escuchado que puede que pase, pero pues es un costo que ustedes tienen que prever. Ya una vez que bueno, que ya tienen la cita, primero van a la toma de huellas y foto, a lo que se conoce como el CAS, que es el Centro de Atención al Solicitante. Después de eso, van a la entrevista en la embajada como tal. En caso de que la visa se les apruebe, la visa llega unas 4 a 5 semanas después. Por ejemplo, las personas que están viajando en estos días, su última cita fue probablemente hace un mes y medio. Entonces, algo que está pasando es que viajan. En cuanto les dan la visa, nada más el tiempo que se tardan en poner de acuerdo los hijos es el tiempo que pues se tardan en viajar. Por ejemplo, si los hijos se ponen rápido de acuerdo, consiguen boletos, no sé, 2 o 3 semanas después de que llegan las visas y ya los papás viajan, ¿no? Y ya el tiempo que se quedan en Estados Unidos también varía de una organización a otra. Hay unos que los dejan 15 días, hay otros que pues como tienen 2 años en el proceso los hijos esperando, sin contar los demás años que tienen separados de los papás, pues ya los están dejando un mes y medio, algunos casos hasta 2, pues como para recuperar un poquito, ¿no? El tiempo perdido. Pero bueno, también todo eso son como algo que tienen que considerar. Pero de entrada el tiempo aproximado de espera es de 2 a 2 años y medio desde que inicien su proceso hasta que probablemente sus papás, en caso de que les aprueben la visa, viajen. Entonces, para que lo tengan muy, muy claro quienes lo están viendo y puedan, pues, tener previsto eso. Oye, Abel, cuéntanos porque dentro del reportaje platicamos con Lorena Cortés. Lore Cortés es de Morelos, ella tiene un club migrante en Texas, Migrantes Unidos en Tepalcingo, Morelenses en Texas, Tepalcingo Unido. Morelenses en Texas, Tepalcingo Unido. Perdóname, Lore, que está muy largo el nombre y no me lo puedo aprender. Y Lore realiza reunificaciones desde hace algunos años, tiene mucha experiencia en ello. De hecho, yo tuve un primer acercamiento con un grupo de papás hace un poco antes de la pandemia. Para el temblor, fíjense, por ahí por la época del temblor, en el 2017, yo creo que acababa de nacer Conexión, teníamos un año. Y fui a Morelos a visitar a unos papás que iban a ir a Estados Unidos. Y hace poco volvimos a hablar con Lorena un poco para refrescar los datos que teníamos. Cuéntanos, Abel, ¿qué fue lo que te contó Lore? Sí, bueno, el principal cambio es relacionado con ese que tú nos comentabas al principio, que es que ya no, los registros se van a hacer diferentes, como ya no existe la toma de nota, pasó este registro de las personas a registrarse en el Instituto de los Mexicanos en el exterior, Instituto de los Mexicanos en el exterior, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, como ya tienes menos calidad, porque ya no existe el programa 3x1, ya no pierde esta fortaleza, a mediados de año, por ahí de mayo, la embajada les dio un plazo a las organizaciones para que que ya tenían como citas programadas, les dijo que ya no movieran las citas, porque lo que muchos hacían es se metían a ver si había espacios para estar moviendo las citas, les dijo que ya no hicieran eso y les pidió registrarse. Entonces, las personas con estos grupos, ya entrando en contacto con la embajada, les dijeron que si completaban su registro en Estados Unidos, por ejemplo, esta Lore está registrada ante el IRS, este, el fisco de Estados Unidos, ya tiene su registro como empresa y todo está registrado. Entonces ya con todo esto pasan a la embajada y la embajada les dio citas preferentes y ya todas las citas sacadas antes de la pandemia, antes y durante la pandemia, ya hasta octubre de este año ya están resueltos, así casos hasta de 2022. En teoría, ya y eso es una señal para identificar a los grupos que sí tienen registro con la embajada. Si todos los grupos estos ya están resueltos hasta octubre de 2022 que tenían
citas viejas de 2020, 2021 y todavía unos de 2022 ya salieron, ya se atendieron hasta octubre. Y también nos intentamos comunicar con la Embajada de Estados Unidos. Desafortunadamente no se alcanzó a responder a tiempo, pero trabajan de forma coordinada con México, y esto es a través de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención al Migrante, AC, que es la CONOFAM, que también llevan el registro de forma conjunta. Entonces ya trabajan de forma coordinada los gobiernos de México y Estados Unidos así. Nada más que esto ya no lo respondieron, ya que estaba el reportaje publicado, por eso no alcanzamos el tema, pero sí, así es como llevan el trabajo conjunto. Entonces, si una organización está registrada, se les da como, ya no es como antes que tenían la ventanilla de atención a adultos mayores, que iban en el mismo día para la toma de huellas y entrevista consular, y también se les da como sitios preferentes. Ya no es así, ahora sí ya tienen que ir, ya sea 1, 2 días, así depende. La embajada es la que decide sus tiempos, que va a aclarar esto, pero esto también eleva un poquito el costo, porque tienen que estar más tiempo, si vienen de otro estado, tienen que pagar hotel, tienen que estar más días en la capital, pero así es como funciona. Así es, este es como las citas preferentes. Y si se les da como ya saben que es la organización registrada, les dicen la misma embajada les dice que ya cuando tienen un grupo, por ejemplo, 20 personas, me parece que es aproximadamente, depende, hay unos más grandes, otros más, pero creo que el mínimo son 20. Ya que tienen los 20, pasan el registro con todas las personas, y ya es cuando se empieza este proceso para asignárselo una cita preferente y no tengan que esperar esta lista, que para una persona normal, por ejemplo la mía, tengo cita hasta 2025. Abel, ya va a ser, yo creo que ya te vamos a poder meter en un programa de reunificación para el 2025, Abel, entonces tú no te preocupes. Oigan, fíjense que hay una pregunta y esta Selena la va a hacer, y luego ya platicamos de esto, de los dineros. Sí, de hecho la pregunta es de José Antonio y nos pregunta, ¿cuánto es el precio estimado para una reunificación familiar? Esa es la pregunta que nos hicieron. Y bueno, si quieres tú contesta. No, dime. Ah, no, que el estimado que nosotros habíamos hecho fue basándonos en viajes que nos han permitido acompañar a algunas organizaciones. Es un estimado, no está sobre cantera. No vayan a lo mejor a decir, no, pero es que Conexión Migrante dice que esto, o sea, es un estimado que nosotros hicimos y es basándonos en cosas que hemos visto, en gastos que es importante ver, que muchas veces también nosotros no veíamos, ¿no? Hasta el momento en que empezamos también a involucrarnos un poquito más allá, a ser parte del proceso. Y para no hacer la democión, lo dejamos entre $2,000 y $2,500 por persona. O sea, si van a venir tus dos papás, es ese costo 2 veces. Exacto. Y fíjense que, de hecho, yo les voy a compartir el gráfico que hicimos. Aquí lo tengo ya abierto. Puede ser un poco para arriba, puede ser un poco hacia abajo el costo, pero es muy importante que entendamos qué conforma ese costo. La parte inicial piden entre $600 y $800 las organizaciones. Hay organizaciones que piden un costo extra para incorporarse a los clubes. Hay organizaciones que piden que se haga trabajo comunitario en los clubes. Eso depende mucho de cada organización. Hay organizaciones que no te dicen nada, te dicen, te cobro tanto, échale, bye, y te hacen la reunificación. En gastos administrativos está el llenado de formatos, que comentamos Elena y yo el otro día, el llenado del formato para la visa de turista, de verdad, es más complejo que una tesis de doctorado. O sea, es muy complejo para una persona joven normal que más o menos sabe. Imagínense para los abuelitos. Entonces, esto es un tema súper importante porque debe tener los datos correctos, el número, todo debe ser perfectamente claro y debemos decir la verdad en todos los datos para que pueda resultar el proceso. Y luego se hace la cita con el consulado. Se les dan en algunos casos chalecos de identidad que también tienen un costo. Uno dice, ¿es gratis? No, señores, no es gratis, nada es gratis en la vida. Y luego, si los papás vienen de fuera de la Ciudad de México, pues es el viaje a la Ciudad de México, llegan a un hotel, regularmente son hoteles que están ahí cerca del consulado, o de la embajada, perdónenme. Y ahora
Aquí le aumentamos un poquito porque los papás ahora se tienen que quedar 2 o 3 días porque ya no les están dando la cita el mismo día de huellas y de entrevista. Entonces, eso aumenta un poquito el costo. Hay algunos clubes migrantes que hacen fiestas de bienvenida, más o menos cuestan $200 o más o menos los familiares pagan $200, incluido 2 personas de allá de Estados Unidos más el papá o la mamá. Más o menos eso cuesta. Hay unos que llevan mariachi, mole y tequila y cuanto rollo. Hay otros que no, que dicen yo lo que quiero es ver a mis papás y no quiero más. Aquí hay un costo que es muy importante considerar, que es el acompañante en el viaje. ¿Por qué? Porque son adultos mayores, tienen que llevar personas que los ayuden, que les carguen las cosas, que lleven la silla de ruedas, que les lleven sus documentos, que les pongan ¿cómo se llama? El cinturón de seguridad en el avión, que les canten y les bailen, porque de verdad, a mí cuando me tocó con puros abuelitos que no habían viajado en avión, estaban nerviosísimos, y que agüita y que demás. Entonces, todo este proceso de acompañamiento es un costo, tiene un costo. Y debemos estar conscientes que esas personas que van a los acompañamientos, pues se les paga un salario, no crean ustedes que lo hacen así por buena onda, no señores. Y luego el transporte aeropuerto donde sea la fiesta. Eso es caro, ¿por qué? Porque se contratan regularmente, si son grupos grandes, pues autobuses para llevar a los papás lo más seguros posibles. Y luego una cuota para el club patrocinador, que era lo que les decíamos que algunos clubes les van a pedir también ese dinero. ¿Por qué? Porque el club se hace responsable de los papás, se hace responsable de darle buen uso a las visas, se hace responsable de que el papá cruce a Estados Unidos, pero que regrese a México. Y ahí es donde hay un costo por la administración, por la organización, por todo lo que se tiene que hacer de trabajo administrativo para poder llevar ese tipo de grupos. Aquí le pusimos $2,035. Puede ser que sea menos, puede ser que en lugar de gastos administrativos 800 les cobren 600, puede ser que no les cobren ninguna cuota administrativa, puede ser que haya fiesta de bienvenida, que sea con mariachi, marimba y todo lo que ustedes quieran o no. Todo eso varía, pero sí creímos importante que ustedes vieran con mucha claridad lo que verdaderamente cuesta hacer una reunificación y sí es mucha buena voluntad de las organizaciones y los clubes, pero también es cierto que hay costos. Hasta llevar unos snacks para que los abuelitos coman algo en el avión tiene un costo. Entonces, pues son procesos que debemos estar muy conscientes que tienen un costo, pero que el abuso tampoco, pues debemos permitirlos con nuestro dinero ni con nuestros papás. Selene, cuéntanos un poco de este proceso que viviste y que estás viviendo ahora. Sí, este es un grupo que le tocó su cita, me parece que fue a inicios de octubre, que no es cierto, fue en septiembre. A finales de septiembre le tocó su cita, como el 27. Es un grupo más o menos de personas, son 15 personas nada más. De estas 15 personas les dieron la visa 14, entonces les fue muy, 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 muy bien. Los viajes, este es un grupo que la mayor parte vienen a California, yo ahorita estoy en California, la mayor parte vienen a California, el día de mañana estaremos transmitiendo en vivo su llegada y toda la lloradera y el mariachi, todo lo que va a haber por acá para recibirlos, pero también unos papás, como pudieron ver en los videos que estuvimos publicando en la semana, el martes llegamos a Nueva York a entregarlos. En este caso no hubo una recepción como tal, las familias nos estaban esperando en el aeropuerto cuando llegamos, entonces fue rápido, algunos no se iban a quedar en Nueva York porque unos se iban a otros estados que están cerca, pero igual ya traíamos unas horas de viaje y además les quedaban unas 2 horas más en carretera,
Entonces, muchos se despidieron, otros sí se quedaron a una reunión que hubo por ahí, que una familia abrió las puertas de su casa, cocinaron para todos y pusieron varios 24 de cerveza. Muy, muy, muy divertida, la verdad, la experiencia. Y antes de eso fueron los papás, me parece, de más edad de este grupo, los fueron a dejar a Chicago. Entonces, ha sido ir y venir. Es algo que la verdad ha estado muy padre. La gente, este grupo en especial, los hijos han sido súper amables. No sé si por acá anden algunos, porque andan ya muy al pendiente de Conexión Migrante, porque ya mañana les va a tocar a los que están en Ciudad de México ver cómo los hermanos reciben a los papás por acá. Entonces, si andan por aquí, pues espérense a mañana. A los que no son hijos, pero quieren ver todo el chisme, también espérense mañana porque vamos a transmitir. Y bueno, Katy Barajas nos empezó a mandar mensaje de dónde se aplica y cuál es el proceso. Oye, Katy, fíjate que te queremos contar, depende un poco, cada vez menos, depende un poco de dónde estén tus papás. Hay muchas organizaciones que ya están haciendo reunificaciones desde cualquier lugar del país y dependiendo del lugar es el consulado al que te toca ir. Entonces es que localices una organización, te invitamos a que revises el gráfico este que les estábamos enseñando para que vean qué organizaciones están en verde. Esas son las que nosotros consideramos que tienen precio justo, que son transparentes, que tratan muy bien a sus papás y que los van a cuidar mucho para que puedan reencontrarse con ustedes. No me gustaría decirte una organización en particular. Se necesita que los papás tengan el pasaporte vigente. Eso es importantísimo. Muchas veces hay problemas para sacarle el pasaporte a los papás. Cualquier duda que tengan para sacar el pasaporte a los papás también nos pueden llamar. Fíjense, hasta ahorita me estoy acordando que empezamos a hablar de los programas de reunificación y jamás dije que el Centro de Atención al Migrante ni nada. Nos aventamos como el borras a platicar. Pero nos pueden marcar al 5211 58 52 55 52 11 58 14 y el de WhatsApp, ¿cuál es, Selene? 52 55 55 45 60 59 42. No me lo puedo aprender, se los juro por Dios, es una maldición que traigo. Pero nos pueden marcar ahí o nos pueden escribir a Messenger o por WhatsApp. Y nosotros les podemos no ayudar, pero sí darles información que les puede ayudar a sacar el pasaporte de sus papás. Eso es lo más importante para que puedan iniciar un proceso y evidentemente que localicen un club que se adapte a sus necesidades, que no les salga tan caro, que no tengan que vender la propiedad o lo que sea para poder llevar a sus papás. Sí es posible hacerlo en un precio adecuado. Y luego otra cosa, sí hay programas oficiales que pueden buscar. Son más complejos porque, bueno, pues ustedes saben que la burocracia es preciosa, pero de veras, entren a este gráfico y ahí van a poder ver cosas. Había por ahí algo más, Selene. Sí, Armando Rodríguez nos manda saludos desde Las Vegas. Armando, te mandamos un saludo, un abrazo y fíjense que ya se acabó. Esta historia ya se acabó, por lo menos el programa, pero los invitamos de veras a que lean esta investigación que hicimos en Conexión Migrante, no solamente porque les contamos un poco la historia de los programas de reunificación, dónde están los problemas, pero también les estamos poniendo un montón de información útil para todos ustedes, como cómo identificar un club, cuáles son los clubes que ofrecen reunificaciones y que nosotros consideramos que son los más adecuados. ¿Qué otras cosas traemos? Bueno, la historia está de Nueva Visión y yo quiero cerrar este programa con el video de la señora Georgina. La señora Georgina fue como nuestra historia, el hilo de toda nuestra historia en este reportaje. Y quiero que la escuchen y que ahí terminemos este programa. Yo les quiero agradecer mucho a Abel y a Selene que me hayan acompañado esta noche y a todos ustedes que estuvieron aquí, que preguntaron. Realmente son programas
bien interesantes que conmueven mucho y que acercan a las familias, y por eso hay que tener mucho cuidado. Los invitamos de veras a leer la investigación, a seguir a Conexión Migrante. Todavía no sabemos, déjenme que les diga una cosa, todavía no sabemos si vamos a tener Entre Amigos la próxima semana, porque la próxima semana es Thanksgiving, y yo no sé si alguno de ustedes va a andar por aquí. Yo creo que nos van a mandar al ratón, como yo digo, ¿verdad? Entonces les avisaremos. Yo creo que mañana tomamos la decisión, les avisamos por nuestras redes sociales. Cuídense mucho, pórtense bien, y Paco, pues dale on al video. Muchas gracias, buenas noches. Los programas de reunificación familiar hicieron posible el reencuentro de la señora Georgina y su hijo Enrique, quien vive en Arizona. Ella es originaria de la Ciudad de México y ha pasado 26 años sin poder ver a su hijo. Las dificultades se han presentado desde que Enrique decidió migrar, ya que mientras cruzaba el desierto con su novia, ahora esposa, fue víctima de un secuestro. Tuvieron que pagar el rescate solicitando ayuda a otro coyote. Al final fue liberado y consiguió comenzar su nueva vida en Estados Unidos. No, pues emocionada, súper emocionada, de veras. Es algo nuevo para mí. No sé, no hay explicación. No sé ni cómo expresarme de la emoción. No, para mí no fue complicado. Fue lento por lo de la pandemia y todo, pero fue magnífico, no importa el tiempo. Ya había esperado tantos años que no me hubiera esperado un año o dos más. Que se animen, es maravilloso. Es maravilloso saber que va a reunificarse con sus familiares, un hijo. Es, de veras, es doloroso saber que no podía uno verlos, aunque los veía uno por videollamada, pero no es lo mismo verlos, sentirlos personalmente. El día que aceptaron su visa, a la señora Georgina lo que más ilusión le provocaba era ver a su hijo, y también, posiblemente, a un hermano. Estoy contenta, ahora sí voy a abrazar a mi gordo. ¿Ya por allá? Por ahí te voy a traer, abusado, y voy para allá, mi vida. Te amo, a ti y a todos, mi amor, gracias. Georgina fue parte del programa Mujeres Migrantes en Progreso, el cual es organizado por Dolores Almaraz, con un rango de precio entre los $1,500 y los $2,000.